Estamos con la compañera Gabriela Bonilla, directora regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Recibámosla con un fuerte aplauso. Adelante. Ella se va a presentar. Yo me voy a presentar. Bueno, buenos días. Feliz cumpleaños. ¿Quién es el cumpleaños? Bueno, feliz cumpleaños. A ver cómo está. Hago mucho eco con el micrófono. Está bien. Bueno, no crean que las compañeras no me pidieron la semblanza para presentarme ellas, pero yo fallé, a mí no me dio tiempo de preparárselas. Así es que por eso les dije, yo me voy a presentar. Me llamo Gabriela Bonilla, con algunas y algunos ya nos conocemos hace un tiempo. Soy de Costa Rica, Centroamérica, y desde 2003 trabajo con organizaciones sindicales. Empecé a trabajar con las centrales. En aquella época la CENUS estaba afiliada a algo que se llamaba ORIT, ahora la CSA, yo trabajaba ahí. Y luego empecé en el 2007 con la Internacional de la Educación. Y en los últimos 8 años hice un observatorio de política educativa junto con las compañeras, los compañeros del Comité Regional. Y en enero empecé a hacer el cargo de dirección de la oficina regional. Entonces, eso ya me presenté. Listo. Rápido, así. Hay algo que pasa con esto, con el parlante. ¿Ves? Ahí hay feedback. Gracias. Entonces, el día de hoy, compañeras, yo tengo 1 hora para conversar con ustedes. Si ven que me paso a 1 hora y 5, calma. Yo sé que voy a cerrar porque yo sé que ustedes tienen que volverse hoy y que hay mucha cosa por hacer. Les venimos a proponer un tema. Ustedes son, ¿no?, el pleno, y es un tema que no termina hoy. Hoy lo que venimos a presentarles es una campaña mundial que queremos hacer en los países de América Latina. Yo les hablaba ayer que se lanzó hace 2 años ya, y es una campaña que tenemos que diseñarla a nuestra necesidad. O sea, es una campaña mundial, se llama Por la Educación Pública. Son estos lapicitos que ustedes han estado viendo, y es una campaña que cada país mirará, y luego ustedes, cada provincia, cada municipio, mirarán cómo les funciona mejor. Es una campaña para defender el presupuesto educativo público, la profesión docente, pero que queremos usarla para fortalecernos como sindicatos, ¿saben? Porque hay un montón de brechas que nos están generando con las familias de los estudiantes, con los estudiantes, muchas maestras y maestros no afiliados, o con muchos prejuicios todavía con los sindicatos. Entonces, esta campaña la tenemos que usar para que nos funcione, para quedar más fuerte como sindicato. Bueno, entonces, yo le pedí a los compañeros de técnica, gracias, que me dejaran pasar desde aquí. Vamos a ver si funciona. Sí funciona. Compañeras, ¿de ustedes quiénes conocen a la Internacional de la Educación? Bueno, está bien, está bueno el número. La Internacional de la Educación es una federación sindical mundial. Somos 33 millones de maestras, maestros y trabajadores de la educación de todos los niveles, desde primera infancia hasta universidad. Una de las cosas que ustedes decían ayer cuando presentaban el POA es que la política educativa es un campo en disputa, lo decía el compañero Rafael Félix ayer, y la Internacional de la Educación en América Latina además dice que el salario de las personas docentes y las condiciones de trabajo impactan el proceso pedagógico, y decimos que las personas docentes todo el día en el aula van acumulando conocimiento que luego hay que llevarlo a la política educativa.
Es decir, que los sindicatos tenemos un rol de decir para dónde es la educación pública de nuestros países. De ustedes, como ADP, son todos estos documentos que hemos hecho, búsquenos luego en la Internacional de la Educación, en la página web, pero son discusiones pedagógicas, de qué significa no entregar la soberanía pedagógica de nuestros pueblos. No es una cosa fácil. Ustedes tienen un montón de cosas que resolver, sí, como presidentes. Y además, la ADP y la Internacional les pide, además hagamos esta discusión de qué significa no entregar la soberanía pedagógica, qué significa que no nos diseñe el currículo del Banco Mundial, qué significa que no nos diseñen la evaluación estandarizada, pues los de la OCDE, qué significa que sí digamos cuál evaluación formativa queremos, la discusión que ustedes daban ayer. Bien, la Internacional, estamos también disputando algo que tampoco es nuevo para ustedes porque está claramente en el POA plasmado. ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a responder desde América Latina a un concepto neoliberal del trabajo en educación? Ese concepto, ¿verdad? Que sí dice, vengo a medirte cuántos minutos dedicas al contenido. Pero ¿cómo nos van a medir así si ayer ustedes también lo discutían? Hay contextos más vulnerables. Hay escuelas nuestras donde ya no hay agua. Hay escuelas nuestras donde los chiquitos no comieron. Hay un montón de escuelas donde la mitad de los estudiantes son de Haití y el español no es su lengua materna, ¿sí? Entonces, pero se diseñan currículos, se diseñan formatos de evaluación, se diseñan evaluaciones docentes y estudiantiles sin pensar en estos contextos. Por eso decimos, hay un formato neoliberal, estandarizado de la educación, además con un discurso muy culpabilizador, ¿sí? Tanto de estudiantes como docentes. Si nosotras fracasamos, es como si hubiéramos fracasado solitos. Ayer ustedes en la discusión de evaluación también decían, hay una evaluación al sistema. Pero lo complicado es que parece que, aunque sea una evaluación al sistema, pues nos terminan castigando a nosotras, a nosotros. Estamos en una época en la que hay muchos actores metiendo la mano, diciendo para dónde tiene que ir la educación pública y creyéndose igual de legítimos que los trabajadores de educación. Entonces, la campaña por la pública, que es un llamado a los gobiernos y a los actores multilaterales para que inviertan en educación pública. Y ahorita vamos a mirar por qué insistimos en pública. ¿Por qué no da igual que cuando aprobas el 4% en República Dominicana, no da igual para dónde vaya? Ayer, repito, ustedes decían, para este 2025 ¿cómo se dice? Se proyecta que un 40% de los fondos en educación vayan a grupos privados. 40%. Ahorita vamos a mirar, por cierto, eso del presupuesto. Y sobre todo la inversión sin sentir culpa de pelear por los salarios. Los salarios son una variable pedagógica. Y para que lo entiendan las familias y la sociedad dominicana, hay que hacer una campaña, una educación pedagógica, sindical, política, ¿sí? Para que se entienda por qué los salarios son una variable pedagógica. ¿Estoy yendo para atrás? ¿Ahora voy para adelante? Sí. La campaña se lanza porque a nivel mundial se observa que hay una escasez de docentes, ¿sí? La UNESCO dijo, la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, dijo que faltarán de aquí a 5 años 44 millones de docentes en el mundo. Y no hay 44 millones de personas estudiando pedagogía para graduarse de aquí al 2029. No hay. En América Latina, este es el informe para que lo vayan a buscar. Algunas de ustedes seguro son más estudiosos, van a llegar hoy al internet, o bueno, hoy no, porque es carnaval, pero digamos el lunes, el martes, lo buscan y ahí van a tener el dato, para que nadie les diga que están inventando. Hay un dato con evidencia científica. Y en América Latina, vean lo que nos dicen, vamos a tener
en solo 5 años un vacío de casi 3 millones de docentes. En primaria nos van a faltar 1 millón casi, y en secundaria casi 2 millones de docentes. La mayoría porque se pensionan, ¿sí? Y además hay que sumarle un montón de plazas que aún no están llenas o que están congeladas. Ayer ustedes, ¿qué plazas decían que no se llenan? Las de cocina, ¿sí? Administrativas. Hay un montón de plazas que de por sí ya faltan. Entonces, bueno, se lanza la campaña porque faltan docentes, ¿sí? Y luego hay una cosa muy importante que es, digamos, no es un secreto de por qué es que nos faltan docentes. Es una carrera que por las políticas de recorte, de austeridad, de vaciamiento del presupuesto, es una carrera que se ha hecho cada vez más compleja. Tiene mucha sobrecarga administrativa. Yo no sé aquí en Dominicana pasaba así, pero en Brasil, vean qué interesante, el movimiento de huelga se llamaba huelga del domingo, porque las maestras y los maestros trabajaban los domingos preparando la clase. Y se empezó a hacer una huelga los domingos para tomar conciencia en la clase, en el resto de la sociedad, y decir, vean, nosotros trabajamos los domingos porque no nos pagan tiempo pedagógico. Se sabe que hay un éxodo de docentes. Muchos docentes en sus primeros años ya quedan quemados, ¿sí? Vimos en la pandemia un quemado además digital, y sabemos que es una profesión que además paga menos que otras profesiones que estudian la misma cantidad de años. Otro día podremos hablar también del origen del salario, del salario que se llama salario feminizado, porque es un sector en la educación como el de enfermería con mayoría de mujeres. Entonces los salarios de por sí son menores, y además la causa de, digamos, la ausencia de docentes, sabemos que genera además mayor presión sobre los docentes que sí están ahora en el aula. Bueno, entonces la campaña se lanza por la Internacional de la Educación con una mirada sindical para tocarle la puerta a los gobiernos y decirle, no hay suficientes docentes, pero no es como que solo haga falta traer más, es que hay que cuidar la profesión que tenemos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Atención aquí, porque nosotras desde la Internacional en América Latina estamos diciendo, ojo, gobierno, no nos vengan ahora tampoco con el cuentito de que si no hay profe vamos a poner tablets, No nos vengan con el cuentito que entonces yo te hago ¿cómo es que les dicen? Un asesor digital como tiene Khan Academy y ya te hago un profe con inteligencia artificial. No. Ojo, hay muchos gobiernos que caen en esa trampa de creer que la tecnología sustituye a los docentes. Y entonces vemos propuestas como una que hace el Banco Mundial de algo que le llaman el ecosistema EdTech, de educación tecnológica. Cuando escuchemos estos inventos, compañeras, compañeros, hay que irle a recordar a la gente de qué se trata la pedagogía y por qué no cualquiera sustituye un docente, ¿sí? Atención, para que no nos dejemos distraer. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque cuando, claro, uno dice al gobierno de América Latina, faltan 3 millones de docentes, hay grupos que van a decir, no, tranquilo, yo te lo resuelvo. Yo te hago un profe con inteligencia artificial, te motorizo asesorías, aquí esto es educación autoadministrada, que los papás y las mamás en la casa. ¿Pero cómo? Ya vimos lo que pasó en la pandemia. La pedagogía como proceso de construcción de conocimiento necesita el encuentro presencial y aprender con los pares, aprender con otros, ¿sí? Entonces mucho cuidado que no nos vengan a inventar que como no hay profes, hagamos todo con un proceso digital. Aquí lo que yo puse es que ya hay unos inventos, porque yo les llamo inventos y además son experimentos. El Banco Mundial tuvo una comisión que se llamaba la Comisión de la Educación y ellos sacaron un estudio y decía fácilmente
no, los países, si se endeudan con tantos millones, ya pueden tener sistemas digitales para la educación en línea o híbrida. Aquí, ¿cuánta gente está estudiando algún posgrado, alguna licenciatura, especialización y tiene que ir a clases digital? Es duro, ¿verdad? Les cuento que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, estaba pensando que se puede hacer educación así autoadministrada, como la que nosotras y nosotros como adultos hacemos para niños de primera infancia. ¿Quién está diseñando esas cosas? Alguien que nunca ha estado en un aula, alguien que solo ha estado en un banco. Entonces ahí, compañeras, compañeros, hay que ir a disputar quiénes están sentándose a la mesa a diseñar la política educativa. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eso es un detalle importante para que lo tengamos. ¿En qué marco? Y acá, atención, solo voy a decir una cosa, por cierto, no estamos en contra de la tecnología, queremos la mejor tecnología, de punta, la mejor banda ancha, pero en el aula, nosotras gestionándolo, nosotras ayudando a los estudiantes a saber cuándo están hablando con un robot y cuándo con un humano, nosotras en el aula para ayudar a los estudiantes a tener criterio, ¿sí? Gestionando, educando sobre el ciberbullying, entendiendo cómo cuidar tus datos, tu imagen personal en el internet. Todo eso se discute en el aula y queremos la mejor tecnología, pero como pedagogas, como pedagogos sabemos que no se sustituye un proceso pedagógico con una tablet, sino que una tablet es una ayuda en el aula, acompañándonos, exacto, una herramienta. No somos unos retrógradas ni unas prejuiciosas contra la tecnología, no, la queremos la mejor y que tenga regulación, legislación, transparencia, que no se usen los datos sin avisarnos, ¿sí? Otras discusiones. Bueno, se lanza la campaña después de la pandemia. La pandemia, compañeras, compañeros, ¿qué veíamos en la pandemia? Yo creo que aquí en República Dominicana pasó similar. Empieza la pandemia, aquí ¿cuándo se cerró las escuelas? ¿Se cerraron? Mayo, marzo, 16 de marzo. Cuenten cuántos días pasaron del 16 de marzo al 6 de abril. 18 días, no sé, porque marzo tiene 31. Vean, el 6 de abril de 2020, el Banco Mundial, en un blog que tiene, en un sitio web, ya dice, a solo 15, 16 días, ya dice, ay, pues es que los trabajadores públicos de esta pandemia, ellos van a tener que ver cómo bajan el costo del sector público porque son muy caros. Y en medio de la pandemia se empieza a culpabilizar al sector público de ser caro y se empieza ya a advertir que la recuperación de la pandemia, de la pérdida económica, va a pasar por el recorte del sector público. Pero estábamos a 15 días de que empezó la pandemia y la narrativa ya era otra vez contra nosotras y nosotros. Y nos dicen, son 20% más caros que otros trabajadores, y en educación ya se decía, hay que compensar el tiempo perdido, etcétera. Y entonces, ojo, 6 de abril ya decían, va a haber que hacer reformas en el sector público para recuperar. Ya tenían el diagnóstico a 15 días. Complejo. Entonces ya estamos en un marco en el que siempre, compañeras, el elemento distractor es lo público no sirve, los públicos son unos corruptos, unos vividores, se roban la plata y ya somos siempre el chivo expiatorio, ¿sí? De todo lo que falla o todo lo que falta porque hay políticas de recorte y austeridad. En esa misma época de la pandemia veíamos en Uruguay, en Perú, en Costa Rica, todos los titulares eran hay que recortar la inversión pública. Pero eso fue esquizofrénico, es decir, la realidad iba por un lado y esa
esas narrativas iban por otro, porque en todos nuestros países, ¿quién dio la vacuna? ¿El sistema público o el sistema privado? No, el sistema público. En todos los países, ¿quiénes sostuvieron el proceso de salud? Hospitales públicos, ¿sí? Entonces vean la locura, por eso digo esquizofrénica, de un montón de titulares criminalizando lo público, pero al mismo tiempo lo público sosteniendo la vida, como decía ayer la compañera Dania Leiva. Bien, entonces en este contexto de acusaciones, Dominicana no se libra. Esto ya es más actual, pero un montón, permanentemente, unas acusaciones de fracaso del sistema educativo, de que los profesores, somos corruptos. Un día de estos, cuando tengan chance, busquen en internet Bolívar, ¿cómo decía eso? FENAPE es terrorista, nuestra afiliada de Uruguay, por salir a pedir aumento del presupuesto. El gobierno de la calle Pou, el año pasado, le dijo terroristas a los profes. Vean qué grave, no solo las acusaciones, sino lo fácil con que se llega a esa acusación por defender el presupuesto. Entonces, en este contexto estamos lanzando esta campaña, ¿sí? Ahora Uruguay tiene otro gobierno más cercano al movimiento sindical, más respetuoso, esperamos, del derecho del movimiento sindical. Y bueno, y en Dominicana también vemos, esto es un poco más viejito, pero estos titulares, ¿verdad? Permanentemente, lo privado es mejor, lo privado favorece a las familias. Esto es una historia que se está contando, pero esa historia va generando una narrativa social, ¿sí? Y si nosotras y nosotros no salimos permanentemente a recuperar las familias, la comunidad, los barrios, pueda que esa narrativa se instale, ¿sí? Y se termine pensando que sí, que lo privado es mejor, más eficiente, que nosotras mismas lo pensemos. Entonces, estas narrativas de que lo privado es mejor y que los docentes somos corruptos y que lo público no funciona, desde la internacional lo venimos estudiando. ¿Qué hemos hecho? Y estas publicaciones ustedes las pueden acceder ahorita por internet también. Hicimos un estudio sobre las alianzas público-privadas. ¿Y qué veíamos? En todos los países, gente, la crítica al Estado es permanente, porque le sirve a muchos actores para hacer negocios. Pero ojo, critican al Estado, pero bien que se agarran la plata pública. Ustedes ayer decían, 40% del presupuesto es público. Entonces no sirve, pero te sirve el dinero. ¿Cómo dicen ustedes? Los cuartos. Los cuartos. O sea, no sirve nada público. Pero los cuartos sí. Entonces démelos y yo se los administro y démelos a mí. Entonces, de nuevo la locura, el ataque a lo público, pero denme los dineros. Hicimos otra investigación. Entonces, la primera, cómo la narrativa de ataque a lo público funciona para hacer negocios con el dinero de la educación pública. Y es una narrativa muy fuerte y no es nueva. Y luego hicimos otro donde veíamos que la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, nos daba a todos los países las mismas recomendaciones. Ahorita las vamos a ver, pero las mismitas. Y uno dice, bueno, pues es como un recetario. Y la OCDE es una organización donde nuestros gobiernos pagan por estar. Pagan para que les digan, ay, gobierne así. Y entonces nuestros gobiernos empiezan a entregar, por eso, la soberanía pedagógica, porque vas dejando que alguien más a nivel mundial establezca, lo que es una buena práctica para gobernar. ¿Por qué? ¿Por qué los gobiernos de América Latina están tan vagabundos y están entregando su tarea de gobernar? ¿Qué es esta vagabundería? Hagan el trabajo, y el trabajo tiene que ver con política pública para el país que estás gobernando. Pero está muy fácil, el Banco Mundial te dice vaya por aquí, la OCDE vaya por aquí, y muchos gobiernos
muy tecnócratas, sin hacerse la pregunta de qué realmente necesitamos. Vagabunditos, vagabunditos. Pero los sindicatos tenemos que estarles recordando que ellos gobiernan. Hicimos otro estudio sobre 5 reformas permanentes y otro estudio sobre cómo hay sectores evangélicos que, usando nuestra fe, porque la usan, porque nuestra fe es nuestra, pero hay grupos evangélicos, y en Estados Unidos con mucha influencia en grupos de América Latina, diciendo vamos a ir a administrar centros educativos. ¿Y qué está pasando? En Perú, en Guatemala, en Paraguay, en Argentina, aquí en República Dominicana, en Colombia. Vean, una cantidad de grupos religiosos de diferentes denominaciones administrando centros educativos y, uno, aunque tienen fondos públicos, no reconocen a los trabajadores el derecho de afiliarse a un sindicato, y dos, aunque tienen plata pública, no implementan todas las partes del currículo. Hay, ¿verdad? Hay sectores de la fe que van a decir, esta parte del currículo no está alineada con mi fe. Entonces hicimos estas investigaciones y están disponibles para que ustedes las descarguen, porque es parte de nuestro trabajo. Y ahí de nuevo, ¿qué es lo complicado? Que los gobiernos permiten que entonces otro montón de actores no pedagógicos estén metidos en la política educativa, ¿sí? Otra cosa, paréntesis para que todos sepamos, la Internacional de la Educación protege el derecho de todas las religiones, todas, y por eso defiende la educación laica, que no es que no haya religiones, es que todas tengan como el mismo reconocimiento. En una educación laica vos podés educar sin que una fe se imponga sobre otra fe. Puedes hablar de todas las religiones y tendrían que poder convivir todas las fes en el aula. Entonces solo quiero dejar ese paréntesis porque defendemos la educación laica, que no es lo mismo que ser ateo, es cuidar que todas las religiones quepan, ¿sí? Porque cada quien de nosotras tendrá su relación con Dios y su fe, y vamos con esa relación al aula, y ahí tienen que convivir todas. Eso piensa y defiende la Internacional de la Educación. Bien, en esto que les digo, alianza público-privada, bien rapidito, no se pongan nerviosos, voy a correr. ¿Qué vemos? Vean, gente como en El Salvador, la USAID ha financiado, la USAID, bueno ya no, pero antes el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional en El Salvador, ay, me salté una, no importa, pero bueno, pagaban el diseño curricular de formación secundaria, ¿sí? Aquí ahorita vamos a ver, diseño curricular, y muchos con la idea de que el currículo de secundaria te tenía que preparar para el empleo. Ojo, y sí, hay habilidades que desarrollamos y conocimientos que aprendemos que vamos a ir a usar en nuestra vida laboral. Pero hay que tener cuidado porque la educación secundaria tiene otros objetivos y ustedes que han estudiado saben que no se puede sustituir la educación secundaria para la ciudadanía con un curso para ir al trabajo. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes y eso nosotros lo tenemos que cuidar. En Costa Rica también la OCDE nos ha dicho mucho, vea, unifique, bueno, ha dicho varias cosas, ha dicho, bájale el presupuesto. Mientras esto vuelve, sí, perfecto. ¡Eso! ¡Qué poder el nuestro! ¡Pum! Hacemos la luz aquí. Esta es la lucha del maestro y la maestra. Muy bien. Entonces, la OCDE a Costa Rica le ha dicho, vea, quítele plata a las universidades. Hay mucha plata
Y eso lo dijo el Banco Mundial en 1990 también. A todos dijo, es que las universidades públicas tienen mucha plata, quítenles y se las da a primaria y secundaria. Pero ¿en qué cabeza cabe ponernos a pelear entre el sistema educativo, entre nosotros por presupuesto? Vean, no, un momentito. Y ojo aquí en República Dominicana. El presupuesto de las universidades públicas hay que cuidarlo, igual que el presupuesto de educación primaria y secundaria, y que no caigamos en la trampa que nos pongan a pelear dentro del sistema, ¿sí? Pero bueno, en Costa Rica la OCDE ya les dijo, quítenle plata a las universidades públicas que tienen mucha y repártanla en primaria y secundaria. Luego dijo, primera infancia, ay no, el gobierno va a durar mucho en fortalecer todo lo que es educación de los 0 a los 5 años. Déselo al sector privado, deje que el sector privado sea el que crezca rápido en eso. Y luego dijo, hagan una evaluación educativa que no la administre el Ministerio de Educación, con esta idea de la transparencia. Pero eso es muy delicado, gente. Nos dijeron, denle la evaluación a sectores privados. Vea, eso es delicado. Espere, yo les voy a decir, en Costa Rica no existe un instituto de evaluación, ustedes tienen uno. Pero entregar la evaluación a actores que no son de pedagogía es muy delicado. ¿Qué le pasa a nuestros gobiernos? Que ellos no siempre saben de pedagogía y han creído, sí, han creído que entonces hay que evaluar así, bancariamente y estandarizadamente y con computadoras. Los sindicatos de educación, ¿qué tenemos que hacer? Estar ahí bregando y bregando, porque cada gobierno que llega hay que estarle recordando que es la soberanía pedagógica, porque la evaluación tiene que ser formativa, porque no cualquiera nos puede evaluar, ¿sí? Por cierto, Eduardo, el compañero Eduardo Hidalgo, ya yo le comenté en agosto, Eduardo, muy importante que ADP participe en una reunión que va a haber del movimiento pedagógico con un desarrollo de propuesta de cómo proponemos la evaluación entre pares y no vinculada al salario. Yo sé que Banco Mundial y la OCDE nos han dicho, vea, vincule la evaluación a los salarios, a los incentivos, que sé que es una discusión aquí muy fuerte. Pero en Costa Rica, cuando la OCDE nos ha dicho, haga evaluación y ahí de incentivos, la preocupación ha sido, bueno, ¿y cómo sabemos que el Estado tiene los recursos necesarios? ¿Qué pasa ahí? ¿Sonó el techo? Es que estamos on fire. Estamos on fire. Sí, muévete de ahí para que no te caiga encima. Bueno, pero seguimos. Mari, usted me avisa. Oye la presentación. Oye. Bueno. Ya casi se enciende. Ese proyector que está sonando. Solo les cuento. Es decir, no solo en República Dominicana hay esta discusión de cómo hacemos la evaluación. Y repito, la internacional queremos evaluación. Una evaluación formativa, no de castigo, no punitiva. No para estigmatizar a nuestros estudiantes, ni a nuestros trabajadores y trabajadoras, ni a las escuelas. Ojo con la estigmatización, ¿sí? Ojo con sumar esta narrativa que dicen, usted no funciona, usted sí. En el Perú, en Chile, tienen unos sistemas nefastos, diseñados, por cierto, por la USAID, se llaman escuelas semáforos. Entonces las escuelas de color rojo están muy mal, las amarillo no sé qué, y las verdes sí. ¿Pero qué es esta estigmatización? Aquí, ¿quién es docente de primaria? ¿Quién es docente de primaria? Ajá, allá. Que ya quieren que dejemos de trabajar. No, pero ustedes saben, sobre todo la gente primaria, el peso de una estigmatización en los estudiantes o sentir que vas a una escuela que no funciona.
De nuevo, la relación pedagógica con la sociedad pasa por cuidar. Y tenemos que educar a los gobiernos. No se entrega el proceso de evaluación, no se entrega el currículo. Son cosas que se diseñan y se discuten con la fuerza magisterial. Y la ADP, con todo lo que tiene que hacer, también tiene que hacer esto. ¿Listo? Bueno, olvidémonos del PowerPoint, ya volverá, no importa. Yo en ese PowerPoint les estaba contando que la OCDE para Costa Rica también recomendó, vean qué grave, a mí me parece grave, disminuir la cantidad de años en secundaria. Vean, nosotros ya vemos cómo viene la gente a la secundaria, cómo llegaron después de pandemia los estudiantes, cómo vieron ustedes los cuadros psicológicos de nuestros estudiantes, cómo vemos la capacidad de nuestros estudiantes para hacer redes, hacer convivencia, comunidad entre sí, les está costando. Después de la pandemia más. Imagínense con menos años en secundaria. Entonces de nuevo la contradicción. Nos dicen, secundaria tiene que resolver que la gente sirva para el mundo del trabajo. Ah, pero dejen los menos años en secundaria. Secundaria es educación media, aquí. Media. Eso, media. La OCDE nos dijo, vean, duran muchos años esos chiquitos. ¿Cómo así que 5 años en educación media? ¡Qué montón de tiempo! Sáquelos antes. ¿Pero cómo antes? ¿Pero cómo? ¿Qué es este discurso que te va quitando derechos, y te va culpabilizando porque hay que ser más eficientes? Entonces, por ahora, el magisterio en Costa Rica ha podido defender, ¿sí?, que la evaluación no nos quite salario y que no nos quiten años en secundaria. ¿Qué está pasando? Nos están queriendo unificar el presupuesto de universidades con el de secundaria. En Costa Rica hay un mandato por ley del 8% del PIB para educación. No se está cumpliendo. Hace 6 años, ojo, hace 6 años no se pasa del 4%. Es decir, la Constitución dice 8% y hace 6 años sistemáticamente no se cumple. La plata de educación año a año que no se usa en educación pasa a Caja Central del Estado. Muchos gobiernos que están queriendo mostrar menos déficit fiscal para que les den más préstamos, entonces no usan el dinero de educación. Eso es el resto, digamos, lo estoy comentando con América Latina. Eso. Entonces nos están queriendo unificar los presupuestos, ¿sí? Y eso es grave, porque la universidad tenía un presupuesto antes y ahora ¿qué se hace? Se infla el presupuesto de educación con la plata de las universidades, pero no se está cumpliendo el PIB. Así está Costa Rica. ¿Cómo están países como, por ejemplo, en Costa Rica otra cosa que les cuento, universidades privadas, 55 universidades privadas en el 2020 graduaban al año 1000 directores de colegios, 1000 títulos. Era una producción de títulos a costa de nuestros docentes, ¿sí? Entonces también hay que ver quién está formando a nuestros profes. Ayer ustedes, ¿quién mencionaba lo de los directores y directoras? Alguien lo mencionaba en algún momento en una discusión, siendo menos aliados de la participación sindical. Entonces tenemos que tener cuidado, al menos en mi país, son universidades privadas que están graduando casi como una maquinaria, ¿sí?, a docentes en los posgrados. Luego, en otros países como Brasil, vemos oligopolios privados y como grupos que son dueñas de una gran cantidad de universidades, kinder, colegios, que los venden además en bolsa de valores a otros grupos. ¿Qué pasa acá, gente? Esto, si vos estudiaste administración de negocios, es una belleza, porque es una belleza vender, ¿sí?, grandes grupos de empresas. Pero si uno estudió pedagogía, una sabe esto de que salga a la bolsa, a la venta, una universidad, y el valor de la universidad incluye la cantidad de estudiantes, incluye la cantidad de docentes, y estos oligopolios, para venderse rápido, lo que han hecho es disminuir la cantidad de carreras que ofrecen. Ofrecen carreras
técnicas, no científicas, y educación es una de las carreras que se da mucho en estas universidades. ¿Qué vemos? Vemos en Brasil, y más actualmente, no sé si lo puse aquí, pero el año antepasado, no mentira, 2024, el estado de San Pablo y el estado de Paraná, que allá en Brasil es un país federado, sacaron a la venta, a concurso, la administración por 10 y 15 años de las escuelas públicas. Entonces yo te digo, vea, tengo estas 300 escuelas, ¿quién me las quiere administrar? ¿Saben en San Pablo quién ganó el concurso? La empresa de cementerios. Vean qué complejo tener un gobierno que cree que el que administra cementerios puede administrar procesos educativos. Es decir, es la pérdida total del sentido de la pedagogía. ¿En qué momento llegamos a tener gobiernos que no entendieron nada de la pedagogía? Vean, esto es grave. Entonces la ADP, con todo lo que tenemos para hacer, además hay que hacer este trabajo de pisotear permanentemente el piso y decir, un momentito, la pedagogía es una ciencia, hay que respetarla. No se saca así a la venta bloques de escuelas porque nos dicen que en el sector de educación pública un estudiante cuesta $120 y en el privado cuesta 80 por cabeza. Porque son estas discusiones. Si en el sector público cuesta 120 y en el privado 80, ¿qué será? ¿Qué será en esos $40? ¿Será el salario docente? ¿Será el derecho a la salud de los docentes? ¿Serán los comedores? ¿Qué será? Muchas veces es el salario docente. Yo que tengo familiares que enseñan en el sector privado, cuando se les enferman los niños les descuentan el día. Cuando mi cuñada y mi hermano no van a enseñar, se les enferma el bebé y tienen 3. O sea, cada vez que no van les descuentan el día. Eso es en el sector privado. Así es que, ¿qué decimos? Hay muchos grupos aprovechando el presupuesto educativo público para llevárselo al sector privado. En Colombia, el sistema Serpilo Paga, era: el Estado le paga la carrera entera a estudiantes del sector público con mejor nota, pero se la estaba pagando en universidades privadas. Terminaron llevándose $320 millones a universidades privadas. Eso ya paró ese programa porque se dieron cuenta que no era interesante. Y aquí en República Dominicana hay que mirar el 4% del PIB que se aprobó después de mucha lucha, para dónde está yendo. Estamos viendo en todas partes cómo hay grupos privados metiendo la mano en el dinero de educación pública. En Paraguay hay una plata de la reserva de Itaipú, que es esta gran represa entre Brasil, Paraguay, creo que Argentina, no sé. Y ahí hay una plata que se le da a Paraguay, y vean qué cosa. Paraguay, el gobierno creó un fondo de excelencia educativa y dijo: toda esta plata es para educación, pero no para el ministerio, preséntenme proyectitos. Todas las ONGs pueden presentar proyectos de educación, las fundaciones, y saben que el Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay dijo: yo necesito ese dinero, y le dijeron: presente un proyectito y compita con ONGs. ¿Qué es esta cultura que está normalizada? Así es que, bueno, y les cuento que en Panamá se aprobó una que se llama la beca universal, y en Panamá dijeron: bueno, vamos a darle $200 a cada estudiante, no importa si es de escuela pública o privada. ¿Qué hicieron las privadas? Subieron las matrículas, porque dijeron: ahora los estudiantes tienen $200 más. Frácata, de una vez aumento $200 la matrícula. ¿Sí? Y esto es plata pública. Bueno, vamos bien de tiempo, no se preocupen. Yo lo estoy tomando el tiempo. Tuvimos 2 apagones, pero vamos bien, vamos a terminar a tiempo. Y finalmente, estamos también en un contexto en el que el Banco Mundial sigue diseñando proyectos de reducción del currículo. Reducción del currículo, sobre todo lengua y matemática. ¿Por qué lengua y matemática?
¿Por qué? Ustedes ayer hablaban de la evaluación. Es más fácil evaluar estandarizadamente estos contenidos. Entonces miramos que nos impulsan currículos cada vez más reducidos porque están alineados con lo que es fácil de evaluar. En español te evalúan cuántas palabras lees por minuto. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tipo de evaluación? De nuevo, nadie que sepa de pedagogía cree que eso es una evaluación, ¿sí? Leer cuántas palabras puedes leer por minuto. Eso lo diseñó alguien que no sabe nada de educación. Y así son algunas pruebas. Bueno, entonces el Banco Mundial dijo que este año es el año 2020, no, el año pasado, 2024, era el año con mayor cartera para América Latina, es decir, con mayor cantidad de préstamos. Nuestros gobiernos se siguen endeudando en dólares con grandes intereses de deuda que pagamos nosotras y nosotros para hacer diseño de política educativa que no la están consultando ni diseñando con nosotras. Entonces, ¿qué vemos? Hay una campaña, estamos viendo una época donde hay una tendencia global que facilita que cualquiera venga a sentarse a la mesa en educación y le venda proyectos a los gobiernos, cualquiera. Está normalizado los negocios con la plata pública. El Banco Mundial, el BID y la OCDE promueven esta participación de grupos privados y nuestros ministerios, aquí se llama secretaría, ministerio, el MINER, sí. Nuestros ministerios están muy cómodos con este gobierno en alianza público-privada, están muy cómodos. Si vos sos un gobierno que no te gusta la negociación colectiva o no te gusta el movimiento sindical, es más fácil tener ONGs y fundaciones que tener trabajadoras y trabajadores afiliados a un sindicato. Más fácil, no hay negociación, no hay problemas. Vos tenés contratadas y subcontratadas, ONGs, fundacioncitas, empresitas, no vienen a la mesa a negociar, no representan a nadie. Y esta tendencia la vemos en América Latina. También vemos, digamos, un currículo cada vez más estandarizado, menos dinero para carreras de historia, de arte, de geografía. Vemos un ataque permanente a los docentes, esta culpabilización hacia nosotras por todo, incluso por la pobreza, por el desempleo juvenil cuando en nuestros países no hay fuentes de empleo, ¿sí? Pero la culpa es de los maestros y las maestras. O también en este país y en el mío no hay guarderías o no hay kinder públicos, ¿cómo se dice? Parvularios, la guardería kinder, no hay. Entonces no hay suficientes o no hay que cubran todo el horario y entonces muchas mujeres no pueden ir a trabajar. Pero la culpa del desempleo es de los profes. Así estamos con las narrativas y también vemos, bueno, un desmantelamiento del sistema, trayendo sistemas como voucher, etcétera, y los medios de comunicación haciendo clickbaits. Ustedes dicen clickbaits. Los medios de comunicación felices en esta criminalización porque les llena de contenido y la gente hace clic, y ustedes saben que los algoritmos de narrativas, de odio, de ataque, de pelea, esos algoritmos, mire, mucha plata produce, mucho. Y usted pone unos programas de trolls a atacar al sector público y así se llenan los clickbaits. Y en ese contexto estamos y dijimos, bueno, lancemos la campaña por la pública con un montón de actores globales sosteniendo el ataque a las trabajadoras y trabajadores de la educación, ¿sí? Siendo corresponsables de un montón de reformas que son experimentos, gente, experimentos. En muchos países, vean, el Banco Mundial y el BID dijeron, cierren las escuelas unidocentes, hagamos megacolegios. Y se quedaron un montón de comunidades sin escuela y sistemas de transporte que nunca recogieron a los estudiantes. Eso es un experimento. En otros países dijeron, bueno, jornada extendida, pero no hay sala de comedor para los profes. No hay jornada extendida. Entonces son experimentos con nuestra vida
y con el derecho a educación de nuestros estudiantes. Y son experimentos que pagan nuestros pueblos, lo pagan. Y todo este montón de actores se encuentran en las mesas y van diseñando esas cosas. Entonces, en República Dominicana, nosotros también hemos observado, y ya termino casi, hicimos esta publicación, vayan a buscarla también en la página web. Cositas que veíamos ahí, el grupo Educa, ¿verdad? Que es esta plataforma empresarial. Y Educa, a partir de que hay 4% para el PIB, empieza a estar muy activa también. Voy a saltarme esto. Y hay un documento, vayan a ver este libro, este nuestro, pero además este de Educa. Ya vuelvo aquí. Este que se llama Calidad del Gasto Educativo en República Dominicana. Ese es del año 2016. Vayan a buscarlo, ese es de Educa, ahí está la fuente. En la página 133 de este libro dice, dados los efectos nocivos que producen las prácticas de retenciones, esto es para el MINER, eso es para que el MINER piense si hace el descuento de la cuota o no. Vérese, vea la página 133. Todos los efectos nocivos que producen las prácticas de retenciones compulsivas a los esfuerzos de la sociedad de dignificar la carrera docente, se sugiere eliminar la disposición de que el MINER sea el agente de retención de los sueldos de la personal del ministerio a favor de terceros. ¿A favor de terceros? Fuera de lo dispuesto por la ley. Bueno, ¿qué nos preocupaba cuando leímos ese párrafo? De que en algún momento el ministerio dijera, ya yo no le voy a cobrar la cuota. ¿Ha pasado? Bueno. Entonces vean que ya todo está inventado. Y no siempre por los gobiernos. Hay grupitos empresariales inventando cosas. En Estados Unidos les pasó mucho a muchos sindicatos también que los ministerios dejaron de cobrar la cuota. Y aquí miren, en América Latina estamos viendo. Ese documento búsquenlo, pero también aquí ¿qué nos preocupaba? Nos decían que la remuneración del personal docente y no docente, jubilaciones, etcétera, se lleva el 56% del presupuesto. Y sí, ¿y cómo no? ¿Cómo no si la fuerza de trabajo es lo más importante en este sector? Y entonces, de nuevo, ese documento de un sector empresarial, es complicado que un sector empresarial hable así de la plata pública. Entonces, ¿para qué la quieren? Si no es para pagar docentes bien formados y bien en buenas condiciones, ¿para qué quieren la plata pública de educación? ¿Por qué los grupos empresariales están hablando tanto? Y este mismo sector, vayan a mirar lo que propone de las jubilaciones del magisterio. ¿Ya leyeron esa otra publicación de Educa? Búsquenla. Tiene toda una propuesta de reforma a las jubilaciones. Y por último, bueno, aquí está, ¿verdad? Los planes de jubilaciones y pensiones no están atados al desempeño de los estudiantes. Esto también es grave. De nuevo, estar amenazando al derecho a la jubilación de tantas personas trabajadoras. Si la jubilación es tuya, si vos la estuviste pagando toda tu vida, ¿o no? Y luego hay cuestionamiento y dice, no, el pago de la jubilación habría que vincularlo a los resultados de los estudiantes. Son configuraciones que no entienden nada del proceso pedagógico y están ahí escritas, publicadas, y esta gente hace lobby con nuestros gobiernos. Y no solo lo hace en República Dominicana. Ustedes ayer decían, los empresarios se hablan entre sí en toda América Latina y en la región. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Bueno, por si acaso. Vérenme. Vamos, no, ya casi. Bueno, esto es lo que les decíamos, aquí algo pasó, que no, ahí está. También vimos, bueno, les cuento, nuestro observatorio, el OLPE, Observatorio Latinoamericano de Política Educativa, por favor vinculémonos con el observatorio
del ADP pronto, apenas podamos. Pero nuestro observatorio hizo estudios en 5 países. En este momento estamos terminándolos. Ya casi tenemos de República Dominicana listo. El observatorio que está estudiando, ¿dónde se está yendo la plata de la educación pública? Vean ustedes República Dominicana. Para acá nos está colaborando la escuela multitemática. Ahí trabaja un compañero, José Celic, la compañera María Teresa Cabrera. Ellos nos están ayudando con este estudio. Es chiquitico, son 15 páginas, es una cosa cortita. Ya casi va a salir para poderlo compartir, pero algunos datos preliminares dicen, vean qué curioso. Según los datos del MINER, que nos proveyó este estudio, fuente del Ministerio de Educación, de ejecución, de 2015 al 2023 se ha ejecutado en promedio, de ahí casi que en promedio sería, año a año se ejecuta casi que el 4% siempre, en promedio un 95% se ha ejecutado. Eso se siente en las escuelas. Qué complejo, porque entonces la pregunta es, si se está ejecutando el presupuesto, ¿en qué se está ejecutando? Vean, este dato, dejémonoslo. Nosotros ahorita le vamos a pasar este estudio, porque aquí la pregunta es, oh, pero si se está cumpliendo el 4%, y a veces el dato incluye más, ¿a dónde se está yendo esa plata? ¿A dónde? El estudio mencionaba, les voy a decir, los datos que nos dieron estos compañeros, bueno, ponían mucha atención en el programa base de atención a la sobrepoblación escolar. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado de estos programas que lo que nos dice, lo que no resuelva lo público, pásalo a lo privado. ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio? ¿Y a quién le sirve entonces que lo público no esté funcionando? A lo privado, porque van a llegar allá los estudiantes. Entonces decía, para este año, atención gente, 119 acuerdos con colegios privados. Alrededor, esto ya es, de nuevo, si vos sos del sector empresarial, te encanta escuchar que hay 5.000 estudiantes que necesitan venir al sector privado. ¿Por qué? Son 5.000 contratitos. Es más, uno quiere que ojalá haya 20.000 que no los pueda recibir el sector público para que me los manden a mí. Vayan a estudiar el caso de Colombia, que se llama Colegios en Concesión. Año a año se entregan millones de dólares a grupos privados para que administren escuelas y reciban estudiantes, y hay un precio por estudiante. Y entonces lo público nunca se tiene que mejorar. La gente empieza a aceptar, ¿sí?, que alguien más le administre su derecho a la educación, ¿sí? Los papás y las mamás, bueno, contarle que los chiquitos están en algún lado, ¿qué importa quién la administre? Y ahí, cuando digan no importa, ahí, compañeras, hay que hacer una educación pedagógica de por qué es que aquí hay un derecho que está en cuestionamiento. Porque vean la pandemia, cuando, aquí yo no sé si pasó, pero muchos privados sacaron a los chiquitos de la escuela porque los papás no podían pagar. Aquí pasó. Entonces lo privado, ¿cuándo es que resuelve? No está cuidando un derecho, está cuidando un negocio, ¿sí? Y entonces, bueno, hay una cogestión aquí en República Dominicana con varios grupos, y esa cogestión hay que ver si está cuidando el derecho, ay Dios mío, el derecho también de las personas docentes a tener un puesto de trabajo. Esos son datos que nos dieron ahorita en este estudio que les digo, los compañeros de la escuela multitemática. Para el programa de atención de estudiantes, el PASE se llama. PASE. Sí, PASE. Decían, va a haber 405 millones de pesos dominicanos para convenios con escuelas administradas por grupos religiosos. Va a haber 96, casi 97 millones a otras entidades particulares. Y atención,
Se contabiliza, esto digamos, tenemos el número, casi 460 millones de pesos dominicanos para organizaciones no gubernamentales, ONGs. Toda la gente que lea esto con perspectiva de negocio, esto casi que es un estudio de mercado. Porque vos cuando tenés un negocio, vos decís, voy a ir a estudiar el mercado. ¿Qué necesidad creada hay para mi producto? Mi producto es que yo te administro los chiquitos en una escuela. Entonces vean qué complejo, cómo los gobiernos nuestros de América Latina, y con estos datos, el gobierno de República Dominicana, ir normalizando que cualquiera puede implementar la educación, y que no es responsabilidad del Estado garantizar que la educación pública funcione. No, lo que están garantizando es que haya plata para subcontratar. De nuevo, gobiernos vagabundos que perdieron la capacidad de pensarse como los garantes de la política pública. Entonces, ¿para qué están ahí? Yo se lo pregunto al gobierno de Costa Rica muchas veces, ¿por qué si les da tanta pereza y tanto repudio y tanto tedio a lo público, para qué lo vienen a gobernar? Para hacer negocios, será. Pero también para un control ideológico, porque toda la gente que está metiendo la mano en la plata pública no lo hace de manera neutral, lo hace atacando lo público. Entonces, una postura ideológica. No creamos que es solo tecnócrata, ni técnico, ni es neutral, ni es solo por la eficiencia. Mentira, mentira. Hay una postura ideológica para destruir lo público, para destruir el sentido del derecho. Y esto, gente, la campaña por la pública, ahora sí, a lo que vinimos, ¿sí? La campaña nos hace la pregunta, bueno, primero, ¿cómo paramos estas narrativas distractoras que hacen que nuestras familias crean que da igual si vas a una escuela pública o no privada? Da igual si los profes son de un sindicato o no. Hay unas narrativas que hay que contradecir de inmediato con narrativas nuestras propias de educación pedagógica para la sociedad. Parar este discurso de que lo público es caro, es corrupto, los profes son caros, basta. Tenemos que construir otro diálogo para que las familias de nuestros estudiantes puedan acercarse a nosotros. La campaña que nos dice, bueno, hay que movilizarnos porque las familias tienen que entender que estamos defendiendo el derecho de sus hijas, de sus hijos, a tener docentes bien formadas, bien pagadas, que cuando hay evaluación sea una evaluación que nos sirva para saber dónde mejorar, pero no con una amenaza de que no me aumentan el salario. Pero todo esto hay que construirlo en diálogos con las familias. Entonces hay que pensar que si quieren escuchar a las familias, porque hace mucho rato hay familias muy lejos del centro educativo, o a ustedes les llegan rápido los papás y las mamás cuando los llaman. No, están lejos. Se perdió esa relación pedagógica con las familias, con las comunidades. Hay que recuperar esa relación también. Ustedes eso lo tienen clarito en el POA. La campaña por la pública va a apoyar a sindicatos para pensar cómo hacemos la lucha por ese presupuesto, para que el presupuesto se quede en el sector público, y tenemos que hacer un plan de campaña. Entonces, atención, primera petición, compañero Eduardo, y al Pleno, busquemos un momento en el que podamos diseñar un par de días un trabajo de campaña. Y ahí vamos a pensar con estos datos del estudio, ver a dónde se está yendo la plata. Ustedes tienen un pliego de reivindicaciones muy importante y ver en esas reivindicaciones cuáles se pueden hacer como parte de la campaña. Claramente tenemos de inmediato, reivindicaciones que tienen que ver con mejorar los salarios, bajar las cargas administrativas. Hay muchas tareas que hacemos que no son de enseñanza y aprendizaje. Vea, estamos subiendo formularios digitales con internet que no funciona. O sea, a veces uno llena el formulario y vuelve a llenarlo y nunca la puede subir, y así pasó toda la tarde. ¿Y a qué horas prepara la clase?
Hay una carga administrativa que nos han puesto y nos aleja de la tarea pedagógica. Y también garantizar la seguridad laboral, porque si no, los estudiantes, los trabajadores de educación más jóvenes, los profes más jóvenes, no se van a quedar en esta carrera. Está haciéndose expulsiva la carrera de educación. Está haciéndose un trabajo expulsivo, ¿sí? Que enferma a sus trabajadores y sus trabajadores. ¿Por qué? Por el diseño político que se está haciendo del proceso educativo. Entonces, nuestra campaña pone ahí la atención. Y también ponemos la atención en que necesitamos afiliar más y mejor. Esto no es solo para la República Dominicana, esto es la campaña en toda América Latina. Hay que afiliar más, compañeras, uno a uno. Bueno, ustedes saben, ustedes han tenido diálogos uno a uno, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la gente se afilie? Que la gente deje de tener miedo, que no tenga miedo de que los van a echar o que los van a renovar el contrato o que hay un prejuicio. Incluso yo he tenido diálogos con gente de mi misma religión para entender que no se contrapone que yo sea sindicalista y que tenga mi fe. Hay que hacer conversaciones uno a uno, muchísimo. Ustedes son todas presidentes son y tienen una legitimidad y pueden llevar adelante estos diálogos. Y no solo pueden, como dice el himno, la patria los reclama. Hay que fortalecer una afiliación porque los docentes sin afiliarse pueden terminar por contribuir con esta destrucción del sistema. Necesitan estar afiliados, necesitan formación sindical y político-sindical para entender por qué defendemos la educación pública. Y ahora sí, Bolívar, ya casi llego a esta otra parte. Hay una batalla cultural que dar porque necesitamos la sociedad apoyándonos, no creyendo que da igual si la escuela es privada, congestionada, apoyándonos al sector público. No podemos perder la opinión pública y esto es una pelea difícil y dura, ¿sí? Vean, les voy a decir nada más. Hay países donde han hecho acciones muy estratégicas que ayudan a sumar y ayudan a que la gente vea distinto al sindicato. En Argentina hacen lo que se llama abrazo a las escuelas y es literal un abrazo. Llegan 300 personas y se van abrazando alrededor del edificio de la escuela. Esa acción dura 1 hora, no te para el tránsito, no te puede quitar la policía y definitivamente esa comunidad va a hablar de eso por muchos días. O sea, ese barrio va a decir, vio lo del abrazo a las escuelas, vio, ustedes cuando hicieron el 4% aquí en Dominicana, que tenían la sombrilla, que todos los días iban al mismo punto, que en Nueva York los jugadores de pelota también tenían la sombrilla amarilla. ¿Se acuerdan? Eso es una estrategia, eso se le quedó a la gente en la memoria, eso marcó, todo el mundo se quería identificar con eso. Son buenas estrategias de campaña. Y hay otros países que lo que hacen es lo que llaman huelga activa, sobre todo en secundaria, que vienen a la escuela y dedican 2 o 3 clases a hablar con los estudiantes de por qué están peleando los profes. Entonces la escuela está abierta, el colegio está abierto, no te ganas a los papás en contra, pero hay un trabajo de contenido con los estudiantes y los estudiantes tienen que entender que lo que se está jugando es su propio derecho y por eso los profes están haciendo huelga activa. Son diseños de acciones que también nos ayudan a ganar la opinión pública a nuestro favor y la opinión de los estudiantes también. Vale, hay un compromiso comunitario, un compromiso político y acá la campaña nos habla de culturas de presión directas, ¿verdad?, ante las autoridades y priorizar a gente aquí, priorizar a quién le vamos a ir a poner presión. ¿Sí? O sea, es decir, ¿cuándo vamos a ir a hablar con el gobierno? ¿Qué le vamos a ir a pedir en materia de presupuesto? Ahora tenemos datos para decir, se está gastando el 4% del PIB, pero entonces, ¿en qué? Díganos en qué, porque en las escuelas no se nota.
Entonces la campaña habla mucho de que planifiquemos cuándo ir a hacer presión, y también nosotras proponemos para ese día que hagamos una sesión de trabajo, gente, les proponemos que, aquí les dejo estas 2 filminas, eso si no ustedes lo hacen ya en sus municipios. Queremos identificar a dónde está yendo la plata en educación. Queremos hablar de por qué el dinero para educación tiene impacto en la pedagogía. ¿Por qué no da igual si nos pagan bien o no nos pagan bien? ¿Por qué no da igual si nos obligan a estar todo el día en huelga? No da igual, necesitamos salarios seguros porque nosotros lo que queremos es estar en el aula. Pero entonces necesitamos condiciones para estar en el aula. Y también hablar de, bueno, cómo cuando se incumple el presupuesto se afecta lo que podemos hacer en cuanto al contenido. Y queremos dejar unas preguntas, de nuevo, ustedes las pueden desarrollar, entender cuáles son las amenazas, qué es lo que obstaculiza el cumplimiento del presupuesto, cómo se amenazan las condiciones de trabajo cuando se obstaculiza el presupuesto, qué pasa con los docentes más jóvenes, yo no sé si están afiliados o no, había muchos docentes que querían mandar la boleta de afiliación, eso a veces se obstaculiza, a veces el ministerio no rebaja la cuota. Y también pensar las amenazas a la libertad sindical, porque repito, muchos gobiernos prefieren hablar con ONGs y con iglesias y no con sindicatos. Entonces a muchos gobiernos de América Latina les va a interesar entregar la administración educativa a ONGs y a iglesias, porque no les van a hacer problema, ¿sí? Entonces hay que pensar eso también, cuáles amenazas estamos viendo. La campaña también piensa, preguntémonos cuáles son los mensajes que nos ayudan primero a que nuestras propias bases y los propios profes entiendan qué es lo que estamos defendiendo, luego los estudiantes, luego sus familias. Y no queremos solo que entiendan, queremos que se muevan junto con nosotros, que cambien el comportamiento, que cuando los llamas a la escuela así lleguen. Entonces necesitamos que cambien el comportamiento. Es decir, vean qué grave, nos toca recordarle a los gobiernos que ellos son los responsables de garantizar la educación pública. Nos toca hacer una educación pedagógica con las familias, con nuestras propias bases. Y además, lo más importante, poner otra narrativa, cambiar la conversación sobre lo público, que vimos que está tan atacada. Nos toca construir una narrativa nueva, ¿sí?, con perspectiva sindical pedagógica. Estos son, vean ustedes, de ahí se ve. No se ve. Allá los de ustedes de atrás, ven lo que dice, arriba dice, por la educación pública, ven lo que es. Ah, bueno, sí se ve. Más presupuesto ya, por la educación pública, basta de privatizar. ¿Y este lo ven? Por la educación pública, profes con salarios dignos. Estos son, ustedes tienen ahí el lápiz. La gente tiene lápiz. ¡Ay, Bolívar! Alguien que nos ayude, Bolívar. Mari, usted nos ayuda, porfa. Nosotros hicimos estos lápices para que ustedes los tengan, ahí los vamos a repartir, pero luego se los mandamos en digital, que ustedes saquen, pónganle las frases que necesitan. Si usted quiere poner Baracaoa, ¿cómo se llama el lugar? Santiago, Arabacoa, Santiago, Arabacoa, ¿cuál? Asua, Santiago, hay otros nombres que no escuché. Le cambian y le meten la frase que necesitan. En todo lado, profes con salarios dignos, la dignificación. Entonces, nosotras, ¿qué estamos haciendo? Pues por la educación pública, ¿qué se necesita? Presupuesto ya. Se necesita profes con salario digno. Entonces son
conversaciones que estamos queriendo poner sobre la mesa, ¿sí? Y ayudando a que las familias y los estudiantes vuelvan a estar cercanas a nosotros. La campaña en otros países, Bolívar preparó esto. Bueno, hicimos una sobre el tema de igualdad. Invertir en educación pública es invertir en igualdad. Y en otros países, déjenme ver, han hecho, eso es de Uruguay, han hecho, esto era para subir el presupuesto, que en Uruguay es 6%, querían subir al 7%, entonces decían la campaña 6+1, y sacaban estudiantes en los afiches, ya casi termino, bueno, ponían el lápiz, la gente se disfrazaba de lápiz, y se fue haciendo una campaña que logró reunir la atención de muchos actores, de recordar por qué solo la educación pública es la que garantiza. ¿Por qué? Porque hay escuelas, cuando es privado, pueda que no te reciban por una cosa, por la otra, apenas se quedan sin plata, te echan para afuera. Pero además la educación pública tiene otro sentido, de hacer que todos nos encontremos, que nos encontremos entre gente muy distinta. Y eso es lo que más necesitamos para resolver los problemas de ahora, de ahora. No necesitas solo lengua y matemática, no, jamás, mentira. Lo que más necesitamos es sabernos encontrar entre mucha gente distinta. Esa es una habilidad del siglo XXI, no solo lengua y matemática. Bueno, y estas son acciones de la campaña. Ahí le agradezco a Bolívar que fue preparando. Esto es Paraguay, que sacaron la campaña en idioma guaraní, porque allá el guaraní, un idioma indígena, es otro idioma oficial. Entonces, bueno, son estrategias que han hecho las organizaciones de la IE. ¿Qué otra cosa les vamos a dejar hoy? Porque ya nos vamos. Estas preguntas, ¿verdad? Esto, por eso, cuando nos permitan venir a hacer la sesión de diseño de campaña, pero háganlo ustedes ya, ustedes saben hacer esto, porque por algo ganaron la campaña propia y son presidentes en sus sindicatos. Pero hay una pregunta para cada campaña que es, ¿qué nos puede importar a todos? ¿Cómo hacemos para tener aliados? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes sientan que tienen un rol? Que los papás y las mamás sientan que tienen un rol. Tal vez no son todos los papás y las mamás, pero algunos van a engancharse. ¿Cómo hacer para que los estudiantes sepan que también ellos tienen que defender su derecho a la educación? O sea, que nadie los puede sustituir a ellos como sujetos de este momento histórico. Nadie. Nosotros vamos a dar una batalla que les va a servir a ellos, pero a ellos nadie los sustituye en su propia pelea. Entonces hay que diseñar campañas que le dé un rol a todos y recuperar la relación con las familias. ¿Qué otra cosa les vamos a dejar? Este documentico, ustedes lo tienen ahí. Ojo que también hay un QR. ¿Les dimos un papelito? ¿Cómo que no? Mari, sí, ese, mira allá, ese papelito, sí. Tiene un QR que usted lo muestra y le aparece este documento. No tiene, ahorita les vamos a dar, espéreme. Vea, los últimos 2 minutos porque ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir y ustedes ya tienen que seguir el otro punto. Este documento, si les parece, úsenlo así. Este documento sirve la campaña, ¿por qué? Porque los gobiernos de Naciones Unidas, los gobiernos parte de Naciones Unidas aprobaron esto. Entonces el gobierno no puede andar por un lado habiendo aprobado esto en Naciones Unidas, no puede andar haciendo lo contrario. Apréndanse si pueden, agarren unas 4 de las recomendaciones. Naciones Unidas sacó el año pasado 59 recomendaciones. Váyanse a la página 71 de este documento, ahí empiezan las recomendaciones de Naciones Unidas. 71, no, mentira, espera. Sí. No. Sí, 69. Gracias. Ahí empiezan
las 59 recomendaciones que hizo Naciones Unidas. ¿Para qué? Para proteger la profesión docente. ¿Sí? ¿Qué les diría yo? Bueno, ojo, el resto del libro, ¿el resto del libro para qué es? Porque dice cómo los sindicatos podemos usar las recomendaciones. No es cualquier cosa, es para sindicatos. Pero estas son las recomendaciones que aprobaron los gobiernos. Vean ustedes qué curioso. Váyanse a leer la recomendación 55. Adelante la página, váyanse a la 55. Para mí es la preferida mía, pero por eso es mi gusto. Pero la recomendación 55 ya al final dice, atención, basta de hacer austeridad con el sector educativo. Basta, hay que sacar al sector educativo de todas las políticas de recorte. Y se lo dicen al planeta entero, son Naciones Unidas. Y le dice al Banco Mundial, a las instituciones financieras internacionales, vea cómo lo escribe. Las instituciones financieras internacionales deberían poner fin a todas las restricciones de la masa salarial del sector público y a las medidas de austeridad que tienen un impacto en el gasto de educación. ¿Qué tal? Aquí yo no sé, pero en Costa Rica hace 6 años nos tienen congelados los salarios. 6 años congelados. Vean lo que significa esto para el sector. Y entonces este mandato es muy importante. Otro mandato que les recomiendo que usemos, el diálogo social. Recomendación 50 exige a los gobiernos tener negociación colectiva, sentarse a la mesa. Por eso es muy importante que cuando nos sentemos tengamos propuestas para la protección de la educación pública. Y por último, con esto termino, también habla mucho de las condiciones de trabajo. Vean, cuando lean la recomendación 37, gente, ¿alguien está en la 37? ¿Qué página era? Página 76. Léanse si pueden la 37 junto con la 39, porque habla de condiciones de trabajo. Y por ejemplo, habla de dar, vean qué importante, el incentivo salarial, no necesariamente por una evaluación, sino porque estás en una escuela vulnerable. Por ejemplo, en Costa Rica, porque estás en una escuela donde vuelan bala porque hay pandillas, o hay narcomenudeo, o hay sequía, o es un pueblo indígena donde entras solo una vez por semana con una lancha y luego no vuelve a salir lancha. Ahí Naciones Unidas está diciendo, ojo, los incentivos tienen que ser para eso, no a cambio de evaluaciones, sino porque ya la profesora o el profesor está en condiciones muy vulnerables. Y estas escuelas hay que cuidar que tengan docentes, y por eso la 37 y la 39 son recomendaciones muy importantes. Van a encontrar otras, ojo, unas relacionadas con las evaluaciones no punitivas. Van a encontrar otras recomendaciones muy importantes sobre cómo ayudar a los directores y directoras a que no sientan que son policías de los maestros, sino orientadores de la política. Hay que tener mucho cuidado porque muchos de nuestros directores se formaron, creyeron que son nuestros policías. Y no, necesitamos que sean nuestra orientación, que piensen estratégicamente para dónde va todo el centro. Bueno, ¿verdad que son un lujo estas recomendaciones? ¿Tan buenas? La Internacional de la Educación fue parte de redactarlas, así que estamos felices de que Naciones Unidas las adoptó y los gobiernos ahora están con esto. Entonces, chiquillas, chiquillos, andémoslo así, debajo del brazo, como trapito de dominguear, porque con esto y con los datos que tenemos de ejecución presupuestaria, tenemos mucho para decir, podemos cambiar la conversación y vamos a poder llevar adelante la campaña. Atención, la campaña no es de la IE, es de ustedes. Le vamos a pasar, ¿verdad, Bolívar? Los materiales, los van adaptando y en cuanto nos inviten de vuelta, hacemos un trabajo ya de taller con papeles, pensando mensajes, ¿sí?
y si quieren nos llevan a sus comunidades, pero bueno, nos ponemos de acuerdo. Por hoy les agradezco, qué bárbaros ustedes, qué atención, qué nivel. Profe, me pasé. Profe, yo le dije 1h15. Que mi vida, tome. Sí. Muchas gracias. Aquí conversamos, ¿está bien? Gracias.